Hola, ¿qué tal? Analizaremos un número de la revista Roll del año 1977 dirigida por Alfredo Antonio Álvarez. Y bueno, imaginen por un instante este escenario. En las calles, el silencio más denso y el terror más absoluto de nuestra historia. Así es. Un año verdaderamente crucial y, debemos decirlo con suma gravedad. Por supuesto. 1977 es el núcleo de la época más oscura del país. La historiografía lo señala como el periodo de mayor actividad de los centros clandestinos de detención. Una represión sistemática, tremenda. Exactamente. Con las organizaciones guerrilleras casi desarticuladas, la dictadura continuó el exterminio metódico de delegados sindicales, estudiantes e intelectuales. Es en este contexto, en un país sumido en el toque de queda, donde este documento impreso cobra un valor histórico incalculable. Esa es la gran paradoja. Porque lo que yo encuentro fascinante al analizar estas páginas no es solo la música. Claro, es el contraste abrumador con la realidad exterior. Totalmente. Esta revista funcionaba como un manual de supervivencia camuflado, digamos. Un espacio que ofrecía resistencia estética. Y bueno, propongo que antes de hablar de acordes, miremos los márgenes de la revista. ¿Te referís a las publicidades? Así es, porque son el fiel reflejo de las aspiraciones de una sociedad. Si uno observa los anuncios, ve una fantasía de prosperidad que chocaba de frente con el desabastecimiento y el miedo. Hay un anuncio que me llama poderosamente la atención. Es de la firma Casa América, ubicada en calle Avenida de Mayo 959. Sí, la famosa Casa América. La publicidad se jactaba de estar presente en la historia de cada conjunto. Te muestran unos equipos de sonido e iluminación imponentes, algo realmente inalcanzable. Como mirar una vidriera de cristal blindado, digamos. Tal cual. Y ese contraste se acentúa con los artículos de lujo. Fíjate en la promoción de las motos Honda, traídas al país por Enrique Eudenio. Ah, sí. Promocionadas como una cuestión de piel. Exacto. O los suntuosos órganos Yamaha que venían desde el Japón, importados por Antigua Casa Verdi, en la aquella Avenida San Martín. ¿Y el precio de esos instrumentos? Desde 200,000 pesos. En 1977, bajo esa lluvia de inflación constante, era una cifra fabulosa. Y hablando de cifras y de la economía que asfixiaba a los argentinos, está el anuncio del Instituto ILVEM para su carrera de gerencia general. Un clásico ineludible de la época. Pedían un pago al contado de 58,120 pesos. Y la promesa publicitaria era que el graduado ganaría, y cito textual, 10 millones de pesos. Esas cifras nominales tan dispares nos pintan el paisaje de la inflación galopante. Una inflación económica y, me atrevo a decir, una inflación del absurdo en el consumo televisivo. ¿Te referís a la promoción de la revista Mad? Precisamente. La revista Roll publicita a Mad en su número 3, que prometía parodias de la farándula criolla. Se mofaban del ambiente del cabaret promocionando un combate ficticio entre Carlos Monzón y Susana Jiménez. Exactamente. Eso consumía a la sociedad en sus pantallas para anestesiarse. Espera un momento, porque acá hay una analogía fundamental. Vos tenés este escaparate de importaciones carísimas y frivolidad, pero por dentro el país era un calvario. Es un choque brutal de realidades. Y nadie sentía ese choque más fuerte que los músicos locales. De esos órganos Yamaha inalcanzables, pasamos a la realidad de los artesanos de nuestro sonido. Esa es la transición obligada. Los pioneros de nuestro rock nacional no tenían acceso a esa tecnología de punta. Para nada. La revista le dedica una entrevista extensa a Claudio Gabis, una figura verdaderamente insoslayable. El ícono indiscutido de la guitarra de blues en la Argentina. Yo me detengo en sus anécdotas de iniciación. Relata cómo pasaba horas buscando discos importados en la biblioteca Lincoln. Y menciona sus primeros ensayos en el emblemático Instituto Di Tella. Que para ese entonces era el epicentro absoluto de la vanguardia porteña. Una bohemia poblada de fantasmas ilustres, sin duda. Gabis narra sus convivencias con Papo y la gestación del trío Manal junto a Javier Martínez y Alejandro Medina. Pero las historias más reveladoras son las peripecias con Tanguito. Según relata Gabis, Tanguito solía robar guitarras de sus propios amigos. ¿Para venderlas? Las robaba y caminaba por la avenida Irigoyen para ir a empeñarlas y poder pagar el taxi. ¡Qué barbaridad! Era un ambiente de una precariedad inmensa. Inmensa, ¿sí?
pero lograron cautivar a multitudes en el primer gran encuentro masivo, el festival Pin-Up. Pero acá es donde la historia se pone realmente técnica y fascinante. Hablábamos de la falta de equipos. Sí, la escasez absoluta. Gabis confiesa que para lograr ese sonido pesado del blues, fabricó su propia distorsión, un efecto casero al que llamaban el relajo. Y lo hizo violentando los circuitos de un simple grabador de cinta, marca Geloso. Y ojo, no era el único. Luis Alberto Spinetta y Edelmiro Molinari lograban saturar su sonido utilizando pequeñas radios portátiles Spica. Para entender el mecanismo de esto, hay que pensar en la electrónica básica de la época. No tenían pedales de distorsión importados. Claro, no existían acá. Conectaban la guitarra a la entrada de micrófono del grabador Geloso. Al meterle una señal tan fuerte, el circuito colapsaba. Y así creaban esa distorsión sucia y pesada. Literalmente rompían las reglas de la electrónica por necesidad. Y esto me lleva a plantear un debate crucial para quienes escuchan. ¿La tecnología está al servicio del arte o el arte termina siendo esclavo de la técnica? Una gran interrogante. En el 77, grupos de élite como La Máquina de Hacer Pájaros invertían casi 200 horas de estudio buscando una perfección técnica aceptable con apenas 8 canales en los estudios Ion. Mientras tanto, músicos como Gabis fabricaban su magia rompiendo una radio Spica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha afectado la facilidad tecnológica actual a la creatividad? ¿Ha liberado la expresión o ha hecho que perdamos la capacidad de innovar ante la falta de limitaciones físicas? Es un punto de inflexión profundo. La carencia obliga a la invención, digamos. Totalmente. Si tenés todas las respuestas en un catálogo, no te haces preguntas. Pero cuidado con romantizar la miseria técnica. Es verdad, no hay que caer en eso. Porque esa creatividad nacida de la necesidad ya había decantado para 1977 en una escena musical muy detallada y sumamente rigurosa. Sí, al repasar las noticias breves de la revista, vemos que la escena no paraba, a pesar de todo. Reportan el bajón anímico de Astor Piazzolla en París, separándose de músicos inmensos como Osvaldo Kahlo y Tommy Gubich. El exilio, voluntario o forzado, pesaba muchísimo. Y en el plano local, la actividad era frenética. Spinetta culminando a 18 minutos del sol junto a Diego Rapoport y Machi. Rinaldo Raffanelli meditando sobre el fin de Polifemo y enfocándose en su nuevo proyecto, Trópico de Cáncer. Hay una cartelera que está llena de nombres fundamentales. Orions Beethoven, la Banda Eternidad. El rock sinfónico de Crucis, la sofisticación de Invisible. Incluso los músicos que recién empezaban, los juniors de la escena, digamos, tenían un espacio. Y una mención especial al colectivo MIA presentándose en el Teatro Santa María. Músicos independientes asociados. No era solo una banda, era una cooperativa revolucionaria que editaba sus propios discos. Sin embargo, esta ebullición cultural puertas adentro no estaba exenta de enormes contradicciones. Aquí el documento nos ofrece una entrevista reveladora a Ara Tocatlián. Figura central del grupo Arcoíris. Exacto. Tras la salida de Gustavo Santaolalla, la banda debió reestructurarse en su totalidad. Y Tocatlián lamenta, con mucha franqueza, la incomprensión de la sociedad argentina hacia su comunidad. Ella es una nota que desmitifica mucho la época. Absolutamente. Tocatlián habla de cómo su vida, basada en el apurismo, la filosofía oriental y el vegetarianismo, los convertía en blanco de agresiones. Por parte de una audiencia que en el fondo temía lo desconocido. Y a mí me cuesta entenderlo a veces. Se supone que el rock era el espacio de la mente abierta. Es que la tolerancia tiene límites muy finos cuando impera el miedo, ¿eh? Y eso nos plantea un dilema sobre la idiosincrasia del país. ¿Tolerancia cultural o persistencia del prejuicio? Es complejo. Tocatlián señalaba que eran vistos como seres raros. Al observar cómo el público actual recibe las posturas de vida radicales, ¿hemos evolucionado a una verdadera comprensión de la diversidad? ¿O simplemente hemos cambiado los viejos prejuicios por nuevas formas de rechazo? Es una pregunta incómoda. Nos obliga a mirarnos al espejo. Muy incómodo, ¿sí? Pero fíjate el giro argumental que da la revista. Mientras el rock argentino peleaba a capa y espada por su identidad, las grandes bandas del hemisferio norte enfrentaban una pesadilla diametralmente opuesta. Los monstruos de la industria y el aplastante negocio del espectáculo. Tal cual. El contraste en las páginas es asombroso.
Por un lado tenés a Gabis con su grabador geloso y por el otro un informe periodístico lapidario sobre el estrepitoso fracaso de la visita de Joe Cocker a la Argentina. Que fue un desastre de proporciones épicas. Un verdadero papelón internacional. Las fuentes relatan demoras injustificadas de más de 1 hora y media para abrir las puertas. Además de problemas grotescos de traducción sobre el escenario. Pero lo más triste fue ver a un artista con un desgaste personal gravísimo. Joe Cocker no cantaba por el éxtasis del arte. Subió al escenario atado a deudas discográficas asfixiantes. Había perdido por completo esa magia vocal que paralizó al mundo en el Festival de Woodstock. Una caída trágica que se contrasta con el estado de las megabandas. Se menciona Led Zeppelin y la colosal figura de Robert Plant. Así es. Y también se recogen las declaraciones de Phil Lynott, el líder de Thin Lizzy, quien miraba con suma desconfianza las transformaciones estéticas del negocio musical. Lynott pone el dedo en la llaga. Él afirmaba que la tercera generación del rock había empezado a priorizar la imagen por encima de la música. Un debate eterno. Si trasladamos ese debate al presente, dominado por lo visual, basta preguntarse, ¿la música se ha convertido hoy en un simple accesorio de la estética personal? ¿O sigue existiendo una esencia invisible? Yo sumaría otra reflexión a ese planteo. Del underground marginal a la industria del entretenimiento. Planter reflexionaba sobre la transición de Led Zeppelin hacia un panorama masivo. Es cierto. Pasaron de clubes oscuros a estadios enormes. Si comparamos la antigua bohemia de la Cueva o del Instituto Di Tella con la maquinaria algorítmica de la industria actual, se ha perdido el espíritu crítico. Perdió el rock esa capacidad de advertir sobre el destino del hombre al volverse un producto de consumo inofensivo. Y cuando mencionas la palabra advertir, tocas el último gran bloque de este número de la revista Roll. Me refería al profundo ensayo que dedican a la relación entre el rock y la ciencia ficción. Un tema fascinante, porque no era solamente cuestión de guitarras distorsionadas. Los sintetizadores empezaban a dominar el panorama. Así es. Grupos de envergadura internacional como Pink Floyd o los alemanes de Tangerine Dream. Y las odiseas espaciales de Hawkwind o artistas solistas como David Bowie y John Anderson. Todos ellos adoptaron la tecnología y la temática del cosmos como estandarte. Pero hay que aclarar algo fundamental para la audiencia. No era escapismo de ciencia ficción barata para no pensar en los problemas de la Tierra. Exacto. Según el análisis de la revista, el uso de secuenciadores y ruidos de máquinas tenía una intención de denuncia. El sonido frío de los sintetizadores imitaba los engranajes de una modernidad que alienaba al ser humano, digamos. Buscaban alertar sobre el mecanicismo. Alertar sobre la dominación tecnológica y lo que definían como la descomposición sociológica del futuro. Veían a la tecnología no como la salvación, sino como una herramienta potencial de control. Lo cual nos deja frente a la última paradoja existencial, el fin de las utopías y las advertencias sobre el futuro. En los años 70, esta fusión servía para advertir sobre un futuro tecnocrático. Así es. Hoy, viviendo de lleno en ese futuro que los músicos de 1977 temían, el rock claudicó. Dejó de ser una herramienta de alerta social para convertirse en el sonido de fondo de las mismas pantallas y algoritmos que antes cuestionaba. Es un interrogante que no tiene una respuesta fácil. Al recapitular el volumen de información de esta revista Roll, nos encontramos con un testimonio histórico demoledor. Totalmente. Tenemos a pibes como Gaby Su Spinetta creando belleza, a los de Arcoiris defendiendo su derecho a pensar distinto y a los músicos progresivos explorando la angustia del cosmos. Todo esto con herramientas de una precariedad inaudita. Y de manera simultánea, a pocos metros de donde ensayaban, la Argentina transitaba la noche más larga, planificada y aterradora de su historia bajo las botas de la dictadura militar. Y ahí reside el alma de este documento. La resistencia invisible. Si la escasez económica extrema y un clima de represión asfixiante obligaron a estos pioneros a ser inventores absolutos, a crear un sonido propio a fuerza de ingenio. Es una gesta heroica. Yo no puedo evitar pensar en nuestro presente. ¿No será que el confort excesivo adormece la verdadera rebeldía? Una reflexión profunda. Quizás, y solo quizás, la innovación más genuina no nace de tener todas las herramientas del mercado en una casa de música,
sino de la desesperación absoluta por hacerte escuchar cuando todo el sistema está diseñado para silenciarte. Más allá de las épocas, es la lucha del espíritu humano. Una conclusión contundente. Sin duda, es un documento que trasciende el tiempo y nos invita a mirar nuestras propias comodidades con un lente mucho más crítico. Un análisis extraordinario para quienes nos escuchan. Más que recuerdos, más que documentos, Mágicas Ruinas también es una interpelación para comparar épocas. Desde 2003, Mágicas Ruinas ofrece un recorrido profundo por archivos que marcaron el siglo pasado, con una presencia diaria en Facebook. Suscríbanse y activen las alertas para no perderse ningún hallazgo. Aquí, la historia no es algo estático, es una travesía que nos ayuda a descifrar el hoy.